Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo, los perfiles valdepeñeros que esta semana emitimos, les damos la más sincera bienvenida y un saludo cordial. Y durante estos días el protagonista va a ser por partida doble quien ha comisionado la exposición de las bodegas, que hasta prácticamente mediados de enero se puede ver en el Centro Cultural de la Confianza, y el mismo, es decir, Francisco José Cerceda Cañizares, que agradecemos su deferencia de que además en la segunda parte nos va a servir de guía para explicar con detenimiento el contenido de esta interesante exposición que está teniendo un gran éxito. Bueno, Francisco José Cerceda Cañizares, gracias por permitir acceder a nuestros perfiles valdepeñeros, perfil valdepeñero joven, lógicamente, y también gracias por brindarte para que luego visitemos la exposición. Nada, gracias a vosotros por interesaros también por la exposición. Naces en Valdepeñas en abril de 1984. Sí, así es. Luego ya tus estudios primarios los realizas, quizá por cercanía a tu lugar de residencia, en el Colegio Público Jesús Castillo. Sí. ¿Y allí qué recuerdos tienes? ¿Qué profesores te encuentras? ¿Qué profesoras? ¿Amigos, alumnos? Bueno, recuerdos tengo muchos, la inmensa mayoría positivos. Y de grupo de, compañeros de clase que a día de hoy siguen siendo amigos. Y luego profesores, pues recuerdo muchos y además con cariño. Especialmente a doña Merche, la mujer de Carmelo y Medio, que yo creo que sí que fue clave también a la hora de dirigir mis caminos profesionales, y sobre todo también de preescolar. Yo hice el preescolar, lo hice en la Yenca, a Gloria, doña Gloria. Que todavía no lo habían cerrado, todavía seguía como centro escolar. Y bueno, pues tengo muy buenos recuerdos de la etapa. Y en la Yenca, Francisco José, en el centro, hiciste preescolar, has dicho. Sí. ¿Qué estuviste, un año o más? Estuve, creo recordar que fueron 2 años, además años. Con la misma profesora, con doña Gloria. Y bueno... Sí. Y luego ya a Jesús Castillo. A Jesús Castillo. Y allí permaneces todo el tiempo de tus estudios que allí estaban para poderlos realizar. Sí, hasta sexto de GB. Fui, creo que en la segunda generación en la que se aplicó ya el nuevo plan de la ESO, y ya de ahí pasé directamente al Bernardo de Balbuena con algunos profesores que antes habían estado en el Jesús Castillo, porque como sabéis que hubo reorganización de profesorado. Se distribuyeron, los de los colegios fueron a los institutos y tal. Y entonces pues diríamos que ya llevabas eso ganado, porque el reencontrarte con profesores que, hombre, algunos habrían nuevos, eso es lógico y natural. La inmensa mayoría interinos. Empezaban los interinos en aquella época a dar docencia, pero bueno, sí, algunos de los del colegio. ¿Notaste una diferencia, que es lógica, ¿no?, por la edad y por el ambiente, desde que dejas Jesús Castillo hasta que te incorporas a Bernardo Balbuena? Noté cambios sobre todo a la hora de tratarnos. Ya éramos como una especie de medio adultos, éramos todavía adolescentes, pero sí, es el cambio de la infancia a la adolescencia, ese sí que lo noté bastante. Pero bueno, no fue un cambio traumático ni mucho menos. O sea, conoces a nueva gente, partíamos con amigos del instituto, del colegio, que luego retomas en el instituto, conoces a otros, que a día de hoy pues lo mismo, siguen siendo amigos. Pero vamos, también tengo muy buenos recuerdos de la etapa del instituto. ¿Allí haces toda la secundaria? Sí. ¿Y te planteas irte a la Universidad de Castilla-La Mancha? Sí. ¿Y por qué te inclinas, Francisco José, por la historia del arte? Es una pregunta que me he hecho muchas veces y he intentado incluso buscar un origen de dónde viene esta creencia por la historia del arte. Yo creo que fue un poco también por el ambiente educativo, el sistema educativo en general, sobre todo, fundamentalmente por mi ámbito familiar. En mi casa salía muchísimo. Y mi hermana María Luisa, mi hermana mayor, estudió la licenciatura de Geografía e Historia, y yo sí que recuerdo pues ojear los libros que tenía ya de la carrera,
Y luego aparte de ese componente de... No fui un niño de escuelas deportivas, a mí me gustaba coleccionar sellos, la pintura, el dibujo. Entonces siempre he tenido una relación muy cercana con las artes plásticas desde el punto de vista de ocio, pero también de interés por descubrir más. Recuerdo las colecciones de sellos, sí que me gustaban las series de pintores, pues coleccionar todas esa serie de esos pintores. Y luego en la etapa del instituto fue también un componente muy importante los profesores. Desde Juan José Malagón, que nos dio en los primeros años de la ESO, que aunque las materias eran de historia, pero siempre nos metía algunos temas de arte y sí que me gustaba hablar con él después de las clases pues sobre Egipto, Mesopotamia, y recuerdo conversaciones muy entrañables con él sobre temas de arte. Dolores Anaya también, profesora de historia y también con un especial interés en ir más allá de la historia y darnos también formación en historia del arte, y sobre todo con Ángela Madrid, que creo que hemos sido unos cuantos las generaciones que hemos pasado por sus manos y que además hemos acabado estudiando historia del arte. Por lo tanto, creo que esos tres profesores sí que han sido fundamentales. Ingresas en la universidad, en Ciudad Real, en este caso, el campus, y allí concluyes la carrera. Sí, acabo allí. Tuve una estancia de Erasmus en Francia durante un año. 2000... Eso entre medias de la carrera. Sí, el equivalente a cuarto. Yo soy del plan antiguo, soy de licenciatura, eran 5 años, así que cuarto sí que lo cursé en Le Mans, en Francia. Regresas de Francia, terminas la carrera, la licenciatura, ¿y qué es lo siguiente? Porque luego te doctoras en Historia del Arte también. Tuve un pequeño impasse al acabar la carrera porque necesité de alguna forma, aunque había profesores que me indicaban que siguiera con el doctorado justo al acabar la carrera, quise probar suerte en el mercado laboral. Tuve muchísima suerte porque entré en una empresa de montaje de exposiciones que para mí ha sido, vamos, vital, el gremio diseño. Estuve durante un contrato de aproximadamente un año y luego por proyectos sí que me iban llamando para montaje de exposiciones. Y sí fue una experiencia muy buena porque toda la parte teórica que yo había estudiado durante la carrera, pues una cosa es la teoría y otra es la práctica, y el ponerla en práctica y tocar obras de arte directamente, entrar en contacto con comisarios, con instituciones que se dedican a la salvaguarda del patrimonio y también a la divulgación, pues le da un matiz mucho más práctico a mi formación. Y creo que ese es el complemento que tengo ahora mismo como docente de la universidad, que tengo la parte teórica, pero también la parte metodológica práctica de lo que supone la historia del arte y las distintas ramas profesionales que están asociadas a ella. Entonces, Francisco José, terminas esa etapa laboral, diríamos, profesional, y no sé si tendrías que hacer oposiciones para ejercer de docente. De docente, la entrada en la universidad, en el departamento además en el que yo me había formado, fue casualidad, porque salió una plaza yo llevaba un tiempo trabajando también como guía de grupos. En el año 2010, con toda la crisis económica, la empresa en la que estaba trabajando se vio forzada al cierre y, por desgracia, es una empresa en la que no me hubiera importado jubilarme. Tuve que buscar otras salidas profesionales. Estuve en varios proyectos del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha y digitalización, concretamente uno de aquí de prensa, la prensa histórica de la biblioteca de Ana de Castro, que había pertenecido al casino, y bueno, salió un proyecto para digitalización. Todas las publicaciones de la época. Sí, todo lo que... El Eco de Valdepeñas, el Liberal, me quiero recordar, todos. Yo había estado trabajando en otros 2 proyectos sobre iconografía del Quijote y proyectos sobre la memoria sobre fotografías de la región en el Centro de Estudios, y me enteré que salían unas subvenciones amparadas por el Ministerio de Cultura para digitalización. Conocí al fondo de prensa, porque lo había trabajado desde el punto de vista como investigador, pero también por curiosidad, y vi la posibilidad de encajar ese proyecto para presentarlo a la subvención. Lo concedieron. Y a raíz de ahí, bueno, pues comenzó todo el proceso de digitalización de prensa, que creo recordar se hizo en 2 fases. Yo estuve de documentalista digitalizador, perdón, en la primera, y continuó hace pocos años, creo que 3 o 4, con la segunda fase.
Eso fue después del gremio. Luego empecé a trabajar como guía de grupos, tanto para empresas mayoristas, pues, Cenetravel, Barceló, como también para Mundo Senior. Y salió un compañero que trabajaba en ese momento en la facultad, en otro departamento, en geografía, me dijo que habían convocado plazas de profesor asociado, y como yo estaba trabajando de guía, dije, bueno, pues es un perfil laboral que te permite dar beneficio. La teoría es, la universidad se beneficia de una persona con trayectoria laboral fuera del ámbito de la universidad. Con experiencia. Sí. Y esa persona se beneficia a nivel curricular, pues, de dar docencia en la universidad. Eché la instancia, envié la instancia y salí. Y desde el año 2014, desde enero de 2014, pues llevo como asociado en el departamento, compaginando eso, la docencia, con otros trabajos, bien de guía o bien ya de gestor cultural o comisario, director de proyectos. Es decir, que en la actualidad, aparte de esas actividades externas, diríamos, eres profesor del Departamento de Historia del Arte. Sí. Allí y en Ciudad Real, que es donde impartes las clases. Sí. Efectivamente. Luego también recuerdo verte como guía intérprete también del patrimonio aquí en el Ayuntamiento de Valdepeñas, sí. ¿no? Ha sido creo que es el periodo de guía en el que he estado más en la misma empresa, en este caso, bueno, en la administración. Desde el año 2011, si no recuerdo mal, defendí la tesina en el año 2010 y creo que comencé en el año 2011 aquí en el ayuntamiento, pues por bolsa de empleo. Necesitamos a exámenes y bueno, ¿Cómo catalogas dentro de esta primera parte el patrimonio que contamos en Valdepeñas? ¿Cómo lo catalogo? Yo creo que muy rico. Muy extenso, muy variado, ¿no? Muy variado, y bueno, creo que es uno de los motores de desarrollo turístico del municipio. Necesita de alguna manera, pues, potenciarse, pues, a través de otras dinámicas. El tema de las visitas guiadas, por ejemplo, no solamente se trata de abrir los espacios para que sean visitables, sino, bueno, de interactuar con el propio municipio, pues a través de visitas guiadas, de exposiciones, que de alguna forma que renueven los fondos que están, por ejemplo, en el Museo Municipal, que están en el depósito, pues que de alguna forma hay un circuito que permita a la gente ver cosas nuevas, relativamente nuevas, cada X tiempo. ¿Y qué más te ha llamado la atención de esa etapa tuya como guía intérprete? Para mí ha sido de patrimonio, aquí me refiero. Esa ha sido la otra rama. Si la parte del trabajo en el gremio me dio una visión muy práctica de lo que era el mundo de la museología y la museografía, la parte de guía me ha dado una experiencia notable en cuanto a divulgación del patrimonio y a la interpretación, lo que es la interpretación del patrimonio, que no deja de ser una herramienta, pues, de mediación entre el elemento patrimonial y el público. Nosotros, como divulgadores, como comunicadores, tenemos la obligación de crear ese nexo de unión entre el público y la obra. Y creo que hacemos una labor muy poco valorada, porque se habla mucho del intrusismo dentro de los guías. Bueno, de los intérpretes de patrimonio también hay mucho intrusismo. ¿Y qué le llamaba más la atención al público en general, a la gente? Creo que todos los que trabajamos los que trabajan en la actualidad, los que trabajamos en su día en el ayuntamiento, somos narradores de historias. Entonces, se trata de conocer cuál es la magia del elemento en cuestión, de una obra de arte, de una pieza arqueológica, de un espacio patrimonial, y transmitir esa historia que se oculta detrás de ese elemento. Somos los... No sé cómo decirlo, somos los mediadores directamente. Los transmisores. Sí, los transmisores de ese valor y de las emociones. De ese legado, ¿no? Sí, de ese legado. De ese legado. Bueno, pues hablando ya para ir concretando esta primera parte, porque ya digo que en la segunda vamos a hacer una visita guiada con Francisco José. La exposición La memoria del vino, que se inauguró el 16 de noviembre y que se clausurará el 12 de enero, ¿cómo surgió? Surge a raíz sobre todo de José Luis Martínez, el autor del libro de la historia del vino de Valdepeñas, porque tuvo
la capacidad de aglutinar un montón de material donado que le habían permitido, le habían facilitado familias para que sirva de documentación de la obra. Y en un momento concreto sí que recuerdo que del grupo áulico que nos juntábamos de apoyo de José Luis, Tomás Mejía, Joaquín Brotons, Anabel Mejía y yo, hubo un momento en el que le decíamos: joder, tienes un montón de material, de fotografías, de documentación, de prensa, revistas e incluso objetos. Qué pena que, aunque se quedan recogidos, ese material te ha sido fundamental para documentar el libro. Qué pena que no se pueda ver, porque sí es cierto, como decía antes, que los objetos tienen una magia, tienen un componente evocador, y que no se ve igual en una reproducción en papel que verla en directo. Y sí que surgió la idea de, bueno, pues con todo ese material que se había recogido, pues proponer hacer una exposición. Nos reunimos con la Concejalía de Cultura, con la concejala, con Vanessa Irle, con Javier Pérez Avilés, con el técnico, y propusimos la idea de crear esta exposición. La sorpresa fue que no solamente se contó con el material con el que había dispuesto José Luis para hacer el libro, sino que las familias se volcaron, incluso buscaron aún más cosas que fueran susceptibles de estar expuestas en esta exposición. Retratos, documentación personal, correspondencia, objetos. Tuvimos muchísima suerte, de hecho esta exposición no habría sido lo mismo sin ese nivel de implicación de las familias en esa... Las familias herederas de esas bodegas, sí, o vinculadas o... Herederos, o sea, hay muchos objetos que sí que permanecían generación tras generación en las familias, pero luego había particulares que por intereses propios pues habían ido coleccionando pues bien objetos en general que estaban relacionados con el pasado vitivinícola de la localidad. Yeah. O sea, ha sido como las cuatro patas del banco, si pudiéramos decirlo de alguna forma, han sido por un lado las familias, por otro los coleccionistas. Nosotros también habíamos reunido mucho material, este consejo áulico del que hablaba, y luego por otro lado las instituciones, o sea, el Museo del Vino, el Ayuntamiento, el Museo de los Molinos tenía muchos elementos también asociados a la cultura del vino, el Fondo de Eusebio Vasco. Por lo tanto, esas han sido las cuatro principales patas del banco para alzar lo que es la exposición que podemos ver en la actualidad. Y la exposición que contiene toda la memoria desde que Valdepeñas se reconoce como ciudad del vino, quizá. Hemos intentado buscar la parte más antigua de lo que sería el origen del vino. Esa referencia a las pepitas de uva que se pueden ver en los paneles iniciales, por lo menos recogerlo, porque aunque no tengamos la constancia científica de que se elaboraba vino en el Cerro de las Cabezas, simplemente la presencia de esa pepita de uva, conocían la vid, pero no sabemos hasta el momento si se elaboraba vino. Y sí recoger también las últimas investigaciones en torno a la bodega del Peral, y ya desde ahí trazar pues toda la historia del vino hasta la actualidad. La exposición, además, queríamos plantearla desde un punto de vista con distintos niveles de profundidad. Uno que abordara la parte de la historia del vino, otro que hiciera una especie de homenaje a las familias, que pusiera cara a muchos de los bodegueros que estamos acostumbrados a oír sus nombres, pues bien porque hay calles que llevan su nombre, o porque sale a colación en conversaciones, o porque vemos una etiqueta de vino, bueno, pues ponerle cara a esos nombres. También rendir homenaje a una institución que aglutinó toda esa labor, que fue la estación enológica, y luego, por otro lado, tratar el tema del vino desde un punto de vista transversal. No solamente lo que era la evolución de la historia del vino, sino qué otros temas pueden ser interesantes del mundo, a la viticultura, pues la arquitectura de las bodegas, cómo se relaciona en este pueblo el arte con el vino, otras industrias paralelas, la artesanía, labores artesanales que estaban vinculadas al vino y que pasaban más desapercibidas, o por lo menos en la actualidad pasan más desapercibidas, pero eran igual de importantes para el desarrollo económico de la localidad. El marketing, vivimos en un mundo de imágenes, consumimos imágenes desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a través de los móviles o de la televisión, redes sociales. Bueno, pues cómo se empieza a gestar esa imagen como un elemento de marca de las bodegas. Y creo que en Valdepeñas, a finales del 19, principios del 20,
tuvieron una visión muy emprendedora y muy clara de lo que debía ser la imagen de la marca de la bodega. Por eso pasamos de el vino a granel a un vino embotellado ya con una imagen de marca, con la etiqueta, elementos como los membretes de las fábricas, pues que al fin y al cabo hablan también de esa imagen de empresa moderna. Y si tuviéramos, Francisco José, que destacar lo más antiguo que recoja esta exposición, ¿qué sería? ¿Lo más antiguo? Claro, lo vamos a ver, la segunda parte. No lo sé, no sé cuál es la pieza más antigua de la exposición. Sí puedo hablar de las que han sido más emotivas a la hora de colocarlas o de verlas. Bueno, tenemos detrás el cuadro de Domingo Ruiz de León, que para mí fue uno de los momentos así más emocionantes de la exposición, porque contábamos al principio con una reproducción de la obra, no sabíamos que la original estaba aquí en el pueblo, y cuando fuimos ¿En la familia? Estaba la familia, sí, la siguen, la familia Fillol la sigue manteniendo en su casa, y claro, contábamos con que por la dispersión geográfica de los hermanos, pues estaría en algún otro sitio. La sorpresa fue que estaba aquí en el pueblo. Y bueno, pues enfrentarnos al cuadro después de ver la reproducción y la posibilidad de, bueno, ¿lo queréis para la muestra? Por supuesto que sí. Hubo que hacer un cambio porque la familia Ruiz de León estaba pensada en otra ubicación en origen, pero las desplazamos hasta este punto pues para que luciera mucho más. Y aparte el tema de la maleta nos daba mucho más juego porque hemos querido que cada una de las vitrinas cuente una historia. O sea, no es simplemente una muestra de documentación fría, de objetos, no es una acumulación de objetos. Queremos que cada una de las vitrinas cuente la historia de la familia o evoque al menos esa historia. Y en el caso de Ruiz de León, pues tenemos el retrato, las fotografías de una casa que fue demolida, por desgracia, una de las grandes pérdidas patrimoniales de Valdepeñas, y una maleta que salió cargada de objetos, de correspondencia, de libros, y que fue lo último que abandonó esa casa. Incluso, bueno, el toque anecdótico de que el cuadro tiene un impacto que además machaca por completo la firma del autor, no sabemos quién es el autor, porque se le hizo en el traslado apresurado de dejar la casa para la venta y el derribo. Por lo tanto, ¿Y dónde estaba la casa? En la casa de Capitán Fillol. Ah, ya, de acuerdo. Las fotografías que además... Sí, en la Constitución, la calle Constitución. Sí, la calle Constitución, al lado de la Casa de las Telas, que es además la fotografía que ha reproducido José Luis en la portada del libro. Era la casa originaria de los Ruiz de León. Pero vamos... ¿Incluía la bodega, la casa? Sí, la bodega, encontramos además fotografías justo antes del derribo, una parte de la bodega de la casa, ya claro, pues en proceso de ruina, y sí que es una pena, creo que todos deberíamos lamentarnos de la pérdida el derribo de esa casa en un momento en el que primó sobre todo el beneficio económico inmobiliario por encima de la historia y el patrimonio de Valdepeñas. ¿Y cuántas bodegas están representadas? De las antiguas, lógicamente, y también algunas de las actuales. La contabilidad en ese aspecto la lleva José Luis, es el que llevaba más o menos el número de bodegas que hemos incluido. Sí que hemos incluido por la imposibilidad de hablar de todas, y sí que para mí fue un poco dramático, pero sí tengo ese peso, esa carga de que no estén todas representadas. Es imposible incluir todas. Sí, porque de algunas, Francisco José, ya no quedará absolutamente nada. Hemos intentado privilegiar aquellas de las que solamente nos queden los objetos de la exposición. Hay tres, por ejemplo, que caímos en la cuenta, Bodegas Canchollas o Calatayud y Dionisos. Hemos intentado incluirlas en algunos aspectos a través de etiquetas de embotellado, y sí que sabíamos que había material suficiente como para haberlo incluido en esta exposición. Pero es eso, hemos privilegiado aquellas de las que no queda absolutamente nada. También con una intención, que es que reflexionemos sobre... Nos llenamos mucho nuestro ego se hincha cuando hablamos de Valdepeñas y del vino como denominación de origen, pero luego realmente de lo que queda de ese pasado glorioso al que remiten todas las publicaciones, los libros, en algunos casos solamente contamos con los objetos. Creo que es una oportunidad, todavía quedan bodegas, todavía están las bodegas bilbaínas en pie, muy tocadas, pero todavía están presentes, o la bodega museo o tantas otras, Tancón,
es plantearnos también hacia dónde queremos que vaya ese patrimonio, si queremos que desaparezca y corra la misma suerte que estas bodegas que se aparecen representadas en la exposición, o si hay alguna posibilidad de recuperación o al menos de documentación. Si la sociedad decide, porque esto creo que es responsabilidad de toda la sociedad, si la sociedad decide que tenemos que prescindir de esos elementos patrimoniales, que al menos haya un registro documental de cómo eran, para que no nos pase en un futuro como nos pasa ahora, que tenemos que dilucidar cómo era la bodega porque no quedan ni fotografías, nada más que una descripción, pues en una escritura o un poco más, o en la memoria de los que la conocieran. Es que en realidad había muchas bodegas, aunque fueran familiares. Sí. Y claro, reunir a esas bodegas que ya dejaron de existir, a todas es muy complicado, ¿no, Francisco José? Sí, era muy complicado. De hecho, no solamente, o sea, conseguimos tal volumen de material que lo que está expuesto es aproximadamente un 50% de lo que conseguimos. Hay otra parte que no hemos podido exponerla y hablábamos un poco de broma cuando se inauguraba esta exposición, que bueno, probablemente haga falta hacer una segunda parte con lo que no hemos podido exponer y con esas otras bodegas agraviadas a las que no hemos podido incorporar en esta. ¿No es mala idea? No, si José Luis ha sacado una segunda parte ampliada de la genealogía de las bodegas, bueno, ¿por qué no una memoria del vino 2? Sí. Efectivamente. Bueno, pues Francisco José Cerceda Cañizares, comisario de esta exposición que nos acoge aquí, agradecimiento también al Centro Cultural La Confianza, a los servicios culturales, por habernos cedido y concedido la posibilidad de estar en este momento. Vamos a hacer un breve paréntesis, si te parece, Francisco José, y junto a ti pues vamos a ir viendo la exposición para que los telespectadores que hayan venido como si no han venido tengan conocimiento propio de lo que tú les vas a ir explicando de todas estas salas que acoge esta exposición, que es la memoria viva efectivamente del vino de Valdepeñas. Así que por tanto de inmediato regresamos y reanudamos. Bueno, pues vamos a dar comienzo a una visita, les voy a acompañar a la exposición La Memoria del Vino. Bueno, en este caso, el texto de presentación o la justificación, aquí sí que queríamos hacer pues, un poco de hincapié en esa memoria de los objetos, en esa memoria de la cultura del vino que permanece en la actualidad. Pues eso, por un lado, en colecciones particulares, por parte de atesorada por la familia durante generaciones. Utilizamos además de fondo una fotografía que se conserva en el Museo del Vino y que creo que puede ser de las más antiguas de la estación enológica. Es del campo de experimentaciones de la estación enológica, en los terrenos en los que actualmente estará pues, los bomberos, me parece, a la entrada a la avenida del Sur. Es una fotografía además para nosotros muy sintomática, porque aparte de que tenemos todos los viñedos nuevos con los que se está experimentando para subsanar las deficiencias o la enfermedad de la filosera, porque tiene el doble componente. Por un lado, el agricultor, el operario que se encargaba del mantenimiento de los viñedos, y por otro también la parte científica, la parte del ingeniero, que se encargaba también de la labor de laboratorio, de complementar pues esa labor que se hace directamente en el campo. Por eso elegimos esta fotografía como emblema, como imagen
imagen de presentación de la exposición, tanto en el cartel como en los folletos editados, en este caso por la Diputación Provincial. A partir de este momento sí que nos planteamos, bueno, pues cómo realizar una distribución de todo el material. Teníamos muchísimo material, tanto el que hayamos ido coleccionando nosotros por iniciativa propia, como el que nos iban dejando los familiares y los donantes de piezas para la exposición. Sabíamos que queríamos hacer una visión parecida a la que se ofrece en el libro de José Luis Martínez, seguir más o menos el mismo itinerario, pero ofrecer también una visión transversal de la misma. Comenzamos además en este caso con la historia del vino, desde los orígenes, desde esas pepitas de uva que se han registrado en el yacimiento del Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas, y luego ir evolucionando, ir pasando hasta llegar a la actualidad. Complementando por un lado la información, que no fuera excesiva, no cargar demasiado el panel de texto, evocar con muchas imágenes y que se complementara esa documentación con objetos o piezas originales. En este caso, bueno, pues cuando iniciamos la visita en este apartado, en los orígenes de la historia del vino, sí que jugábamos pues con eso, remitir de alguna forma desde los orígenes, desde el mundo ibérico hasta la Edad Media, bueno, reproduciendo algunas de esas imágenes a las que hacíamos referencia de los hallazgos del Cerro de las Cabezas, y también con una recreación del torculario aparecido en la bodega romana del Peral. Y sí que incluso tuvimos la posibilidad, o quisimos contar precisamente con esa recreación para esta exposición, con la recreación que se ha hecho para la exposición a témpora, que se encuentra actualmente en el Museo Provincial de Ciudad Real, pero bueno, se amplió la exposición y bueno, pues no pudimos hacernos con ella, pero vamos, en principio sí que estaba pensado disponer de esta pieza. Hay algunas otras, por ejemplo, en este caso no hemos podido contar con piezas originales del Cerro de las Cabezas, tampoco nos interesaban, lo que nos interesaba de alguna forma era evocar este diálogo que se establece entre algunas piezas de época íbera, el ánfora, de almacenamiento, con otras tipologías cerámicas que no dejan de ser herederas de alguna forma de esa tradición ceramista en cuanto al almacenamiento de alimentos. No deja de ser pues una evocación, la tinaja actual con estas angarillas de madera y el sombrerete de paja, no deja de ser una continuidad de lo que ya se estaba estableciendo en el Cerro de las Cabezas para almacenamiento de alimentos, en este caso con una basa con un soporte cerámico y con el plato invertido para obrar como tapadera. Es eso, establecer una relación entre el pasado y el presente con cierta continuidad. Otros elementos, hablar también de la producción de vino durante la Edad Moderna. Quizás quedan pendientes hacer un estudio más en profundidad sobre la elaboración de vino en esta época, más allá de las referencias que se dan a las bodegas del Marqués de Santa Cruz o los datos que aporta el catastro del Marqués de la Ensenada. Y bueno, esas primeras grandes bodegas, pues al fin y al cabo derivarían de esa producción de vino en la Edad Moderna. Tenemos, en este caso, incluimos las fotografías de la bodega San Ricardo, por esa vinculación que tiene cronológica con esas primeras grandes bodegas. Una etapa fundamental de lo que sería la elaboración del vino en Valdepeñas es el proceso de industrialización, y ese sí que queríamos darle más empaque en la exposición. Básicamente lo que se recoge en el resto de apartados pues remitiría de alguna forma a esta etapa. En este caso, pues con fotografías, está una que muy amablemente nos cedió Javier Tarancón sobre la inauguración de una cena previa, una comida previa que se hizo a la constitución del Banco Manchego, y bueno, en la que aparecen algunos de los principales industriales de la época. Y luego toda una serie de documentos que de alguna manera acrecentan esa imagen de que Valdepeñas no solamente prosperó gracias a la industrialización del vino, sino que las grandes familias tuvieron la visión empresarial de no poner todos los huevos en la misma cesta, sino que crearon otras industrias paralelas, fábricas de harinas, cerámicas, otros negocios pues, que al fin y al cabo les permitían seguir incrementando el beneficio familiar, los ingresos familiares, pero también de alguna forma incrementar el desarrollo de la localidad, con la traída pues, de entidades bancarias pues, que en otros municipios, incluso en otras capitales de provincia, era impensable para la época.
Todo eso no deja de ser un reflejo en los títulos que vemos que se entregaban por participar en las bodegas en las exposiciones y muestras internacionales, no deja de ser una forma también de comercializar el vino y la imagen tanto de la bodega como del propio municipio. En este caso, pues carteles que nos han dejado cedidos por el Museo del Vino y por García Carrión, que están en las oficinas de las instalaciones. En cuanto a las bodegas de la segunda mitad del siglo XX, también hemos tenido la posibilidad de acceder pues, a fotografías originales de estas bodegas. Bueno, por una curiosidad, estas dos imágenes de la cooperativa La Invencible, concretamente, estas son de mi colección y las adquirí a través de una plataforma de venta de antigüedades. Y bueno, la particularidad fue cuando las recibí, no había ninguna documentación sobre quién era el fotógrafo ni de dónde procedían, pero cuando las recibí y en el reverso incluía pues, que estaban hechas en 1972 para el Ministerio de Información y Turismo, es decir, estas fotografías salieron publicadas en alguna revista del Ministerio, todavía no tengo documentada en cuál, pero lo que nos evidencia pues, es que había un interés por representar desde el punto de vista turístico el patrimonio vitivinícola, porque al fin y al cabo era un referente para el turismo, un atractivo para el turismo en esos años 70. Por lo tanto, no es ningún invento nuevo el que hagamos rutas del vino, ¿no? Ya se planteaba en décadas pasadas como un atractivo de la localidad. Otros elementos, bueno, en este caso este libro que nos cedió José Guillermo González del Pino, que es de la bodegas cooperativa de Valdepeñas, del sindicato agrícola, donde aparecen registrados pues, desde el año 35 al 37 todas las entradas del libro, es el libro mayor. Teníamos también disponibilidad de otros libros de las mismas, semejantes y de otras bodegas o alcoholeras, pero es eso, por las dimensiones del propio ejemplar y por la falta en este caso de vitrinas, no hemos podido exponerlos. Pues esto es una de las cosas que decía en la entrevista con Ángel, que se quedan pendientes para otra exposición. Aquí dejaríamos, bueno, cortaríamos esta primera etapa de la historia del vino con la llegada del Consejo Regulador y cómo se gesta el inicio del Consejo Regulador en 1908 con un meeting sobre de alcoholeros, bueno, de alguna forma de bodegueros que estaban reclamando la creación de un organismo que velara por la calidad del vino de Valdepeñas, que o sea, ya había una intencionalidad por parte de los industriales de que se velara por la calidad del vino, para que no se aguara, para que la comercialización se hiciera de la manera más de una manera regulada y eso, no se cuestionara la calidad del mismo. Y bueno, esos sean los inicios. Actualmente el Consejo Regulador pues vendría a ocupar esa labor. A partir de este momento, bueno, lo que sí hemos hecho por como decía en el caso de la entrevista, José Luis Martínez ha cedido el código BIDI en el anexo documentales, donde sí que aparece un registro de un listado de todas las bodegas existentes en Valdepeñas. Por lo tanto, bueno, ahí sí que podemos hacer una visión muy aproximada de cuáles eran las que estaban vigentes en el municipio. En este apartado, ya casi mediando la exposición, sí que queríamos ubicar ese homenaje, como he dicho antes, a las familias de los bodegueros, tomando siempre como referencia muchas de aquellas que han desaparecido, que hoy no podemos ver el espacio que ocupaban. Y bueno, pues evocar la historia de las familias y de esas bodegas pues a través de las fotografías de Morales y Piqueras. Esto además es un descubrimiento que hizo José Luis en el desarrollo de sus investigaciones. Eran muy conocidas las postales de las bodegas piqueras y da la casualidad de que el Museo del Vino, lo que luego fue las bodegas de Leocadio Morales, pues precisamente eran las mismas, eran las bodegas piqueras. Incluso como curiosidad, la postal de los toneleros, de las bodegas piqueras, esa concretamente sirvió para hacer la recreación del taller de tonelería del Museo del Vino, sin saber que ese taller de tonelería precisamente era el del Museo del Vino. O sea,
eso es una novedad, es una de las aportaciones de José Luis y vamos, me parece muy meritorio el que haya llegado a este descubrimiento. Luego, ha sido importante también, sobre todo para la reconstrucción visual, espacial de estas bodegas, las colecciones de postales de las mismas. Había una visión muy comercial en la época, no solamente de definir una imagen de marca a través de un logotipo, de una etiqueta de vino o de un membrete de empresa, sino también de estas colecciones de postales porque tenían la capacidad de divulgar la imagen de cómo eran esas bodegas al exterior, no solamente centrado en Valdepeñas, sino como un factor de comercialización. Se utilizaba además la imagen de las infraestructuras, no solamente de las navetinajas o del patio, sino también de las salas de máquinas para que se viera la modernidad o las infraestructuras modernas con las que contaba esa fábrica, o incluso utilizando como imagen la fachada de la vivienda del bodeguero o incluso el propio bodeguero, como en este caso las de Luis Palacios, montado en su coche, para que se viera que había un poderío económico, que detrás de esa bodega pues había un potencial económico. En este caso, bueno, aparte de colecciones nuestras propias, sí que han sido fundamental la participación de Carmen Palacio Racionero, porque nos ha facilitado las fotografías de su abuelo y objetos personales como las gafas de Luis Palacios, que bueno, pues de alguna forma sirve también para evocar desde el punto de vista de esa memoria de los objetos, pues a esta personalidad y también a esta época. Carlos Chaparro nos ha facilitado también postales que nos faltaban de algunas de estas colecciones, concretamente de Luis Palacios, y luego también de Eusebio Vasco, que lo abordamos en otra de las vitrinas, porque él es uno de los mayores expertos en cuanto a la biografía de Eusebio Vasco, y bueno, pues tenemos, aparte del cuadro que forma parte de los fondos del Museo de los Molinos, pues tenemos también la fotografía cedida por Carlos Chaparro. Material también en este caso de las bodegas de los Madrid, contabilidad, elementos pues eso, de las papeles con membrete, incluso objetos pues como el sello que se utilizaba para la documentación, un servilletero, en este caso cedido por Adrián Rubio, de la época ya de Rumoroso, que además pensamos que es el prototipo de luego otro que se hizo en celuloide, en plástico, es como una especie de muestra o de maqueta o de prototipo de lo que luego sería el de plástico. También, en el caso de las bodegas de Eusebio Vasco, en este caso tenemos un documento que se ha descubierto relativamente hace poco, bueno, directamente hace un mes y medio, en uno de los últimos, de las veces que se entró, que desde la Concejalía de Cultura se accedió a la Casa de los Vascos. Todavía quedan en su interior un volumen de material documental, y entre ese material pues apareció este cuaderno de uvas blancas y tintas de don Antonio María Vasco del año de 1894. Es un material pues que tiene que ser estudiado en adelante, ver qué otra información puede aportarnos al conocimiento de esta familia y concretamente de la bodega de Eusebio Vasco. Seguimos el itinerario por otras bodegas, en este caso de las de Vicente Cornejo y Cía, que aunque la bodega, si no recuerdo mal, ya no existe, la de Vicente Cornejo, sí que sigue existiendo la casa particular, la casa familiar, que bueno, actualmente está en la esquina de la calle Buen Suceso con San Marcos. Falta lo que sea la imagen falta el balcón haciendo esquina, pero la casa en sí sigue existiendo. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos también otro recurso patrimonial, pues que si hay alguien interesado en adquirir la propiedad y en devolverla a su etapa de esplendor, pues mira, bien recibido sea. Objetos, bueno, seguimos con las distintas familias, en este caso las bodegas bilbaínas. Material además cedido por el Museo del Vino, son fotografías de Harry Gordon que forman parte de la colección permanente.
Y algunas de estas bodegas sí que aparecían aglutinadas en la propia publicidad de la época. En este caso, ese plano de 1910 que nos han cedido las herederas de Ciriaco Ruiz Maroto a través de Domingo Fernández Maroto, pues recoge algunas de esas empresas. Y bueno, desde el punto de vista de la cartografía también es interesante ver cómo era el Valdepeñas de la época, hasta donde se extendía el parcelado y bueno, con la distribución de un plano pues que a día de hoy en algunos aspectos coincide, pero en otros no tiene absolutamente nada que ver. Se ha modificado mucho la trama urbana en las últimas décadas. Ahí bueno, vemos, por ejemplo, pues la firma de Domingo Ruiz de León, los hijos de José Tarancón, las bodegas de Eusebio Vasco, botería de Juan Manuel Ruiz, importante también el gremio de los boteros, pellejeros, otros artesanos que de alguna forma pues potenciaron también el desarrollo económico de la localidad desde otro ámbito que no es el industrial, sino el de las labores artesanales. En el caso de las bilbaínas sí que José Luis Martínez descubrió el álbum nacional. Ya lo había incorporado en algunas imágenes en su libro anterior, en la genealogía de las bodegas, pero en este caso, bueno, pues al avanzar desde el año de publicación de ese libro de la actualidad han mejorado las condiciones de reproducción de imágenes. En este caso sí que hemos tenido acceso al original de la Biblioteca Nacional y bueno, ahora aquí sí que nos hacemos una idea de cómo eran las bodegas bilbaínas antes de que fueran bilbaínas. En este caso eran todavía de José Monpó. Incluso vemos la fachada que la reconocemos en la actualidad, en la que está en el paseo de la estación, pero todavía le faltaba esa primera planta. Esa primera planta se construiría cuando pasan de manos a las bodegas bilbaínas. Bueno, la parte última de la exposición en este itinerario lo hemos dedicado a la relación que existe entre el arte y el vino. En este caso no queríamos jugar no solamente con la parte de las artes plásticas, con la pintura o la escultura, sino también con la tradición de artistas vinculados desde distintas disciplinas vinculadas a Valdepeñas y esa relación que se establece con la cultura del vino. En este caso sí que ha sido fundamental la labor de Tomás Mejía, porque atesoraba toda una serie de publicaciones y de libros que enfatizaban esa relación, que son los que están contenidos en esta vitrina, aparte de otras piezas curiosas, como la que nos ha cedido el Fondo Documental de la Asociación de Folclore Raigambre, a través de Luis Miguel Ferrero, con esta partitura manuscrita por el maestro Ibáñez, que lleva por nombre el Botero, o el Vino de Valdepeñas, un drama en 3 actos en verso, del autor Gerardo Blanco, de 1872. También hemos recopilado pues toda una serie de fotografías de aquellas asociaciones que tienen un vínculo fuerte o que combinan la poesía y el arte y el vino, como el Trascacho o A7. A través de no solamente de sus publicaciones, sino pues también de fotografías y en este caso, pues por ejemplo, el libro de honor de las bodegas A7 que nos ha cedido amablemente Fernando Creis Estrada, en la que pues se puede ver también ese espacio que actualmente es uno de los lugares fundamentales de la cultura en Valdepeñas. Pues cuáles serían sus inicios, o esa fotografía también de la colección de Tomás Mejía de la bodega del Trascacho, pues que nuestra la tenemos tan asimilada como algo identitario del arte y de la cultura en la localidad. Además de esta parte del vino y las letras, también queríamos evocar de alguna forma la relación con otras artes. Ha sido difícil seleccionar de alguna forma a artistas. Teníamos una nómina muy amplia de artistas que habían incorporado de alguna manera la tradición del vino, la memoria del vino en sus obras, pero hemos seleccionado los que ven aquí. En el caso de Chema del Fresno, porque hace una visión muy poética de los abandonos. Es una visión realmente de cómo se encuentran muchas de las bodegas de ese pasado vitivinícola en la actualidad, y él es capaz de evocar a través de sus obras pues esa poesía, abandono. Es como un abandono romántico, el característico
típico del romanticismo alemán, bueno, pues en este caso traído a los emblemas de la industria de Valdepeñas, bueno, pues el estado en el que se encuentran. También esta obra, ya hemos dicho la importancia que tenía la artesanía, otras labores en el desarrollo del vino. Bueno, pues en este caso, este homenaje de Lillo Galiani también a los jornaleros, una labor fundamental también para el desarrollo económico de la localidad. También tuvimos la posibilidad, yo por amistad con Rafael Rodrigo Toledo, fue uno de las personas que nos echó una mano en el montaje de la exposición, y en este caso sí que quiero agradecer también a Ricardo Ortega Olmedo y a Antonio Laguna y a María Isabel Sánchez García, pues la ayuda que me prestaron a la hora de hacer la distribución de la sala y de tener una visión mucho más artística y bueno, pues ver también cómo ubicamos algunas de estas piezas. Y en este caso Rafael Rodrigo, bueno, pues vino a echar una mano, y es un artista que trabaja actualmente, bueno, más conocido por sus proyectos en la Borbalía, los trabajos con los chavales de centros de educación especial y bueno, decoración, murales, pintura mural en silos, pero él desde el punto de vista personal trabaja la escultura en cartón. Y bueno, en este caso, a través de todas las imágenes que le íbamos enseñando de los stands comerciales que se creaban en las ferias del siglo XIX, de finales del XIX, cómo se hacían stands comerciales con toneles, con botellas de vino, con cubas, y también hablándole de la importancia que tuvo Francisco Nieva con esa doble vertiente, procedente de una familia de bodegueros, pero por otra también ese componente artístico, pues hizo este homenaje a Francisco Nieva, en el que combina la escenografía de Francisco Nieva, esos monstruos, esos animales, esas personas imaginarias, a través de collages de piezas de distinta procedencia, con esos stands comerciales de siglo. Hizo una especie de escultura performativa, porque la hizo directamente en una tarde mientras estaba montando la exposición, y bueno, pues aquí queda también para complementar esa visión del arte y el vino. Y precisamente la obra de Francisco Nieva, que además fue seleccionada para el cartel de las fiestas del vino del 93, aunque no haga referencia iconográficamente al vino, porque lo que está bebiendo es cerveza, pero bueno, sí que tiene el vínculo por ese cartel de las fiestas. Si hablábamos de Chema del Fresno con esa visión poética de la ruina, en este caso la obra de Joaquín Morales también era fundamental incorporarla a esta exposición. Ha sido donante además también de algunas de las piezas por los vínculos familiares con Economía Industrial, pero bueno, sí que le pedimos que si nos podía ceder precisamente esta imagen de decadencia de Coromina. Y bueno, pues también nos interesaba jugar con esa visión poética de la obra de Joaquín Morales, en este caso pues de una ruina también. Estas piezas en principio vinieron un poco por sorpresa. Los carteles de Robaldo, descubrimos el de la izquierda, esta serigrafía que nos dejaron los hermanos Bravo Urraca. Fuimos a recoger la butaca de Luis Palacios, que se conservaba en las bodegas Bisán, allí en Santa Cruz de Mudela, y en una de las salas que tenían una exposición de obras de arte, pues vimos que estaba este cuadro, que precisamente fue una de las obras censuradas en las fiestas del cartel de las fiestas del vino del año 2002. Nos lo trajimos y a raíz de descubrir esta obra, sí que quisimos hacernos con el cartel original de las fiestas. Bueno, finalmente Miguel Ángel Morales pues nos cedió esta serigrafía también ya de la obra de esta pieza convertida en el cartel de las fiestas del vino. Un cartel pues que bueno, tuvo su punto polémico en su momento, y que no deja de ser de alguna forma una evocación también de la fotografía de Chema Madoz. Por lo tanto, también nos interesaba esa parte de la relación del arte con el vino, pero también con la imagen turística y lo que se promocionaba en este momento de la localidad y su relación con el vino. Bueno, en este caso queríamos que en todo lo que el espacio central de la sala
y ubicado de alguna forma, acogido entre las distintas familias, entre las distintas bodegas, estuviera pues precisamente un apartado de la Estación Enológica de Valdepeñas, una institución que fue fundamental para conseguir pues revertir los efectos de la plaga de filosera en Valdepeñas, que se crea en 1911, y bueno, las distintas generaciones, los distintos ingenieros y personal que ha ido pasando por esta institución. En este caso, el Museo del Vino también contaba en origen con el escritorio original del despacho del ingeniero y con una de las sillas, y aquí sí que hemos complementado con esa butaca de Luis Palacios en la que hacía referencia, que fue propiedad de los hermanos Bravo Urraca. Contábamos con el material original de la enológica, no solamente el mobiliario, sino también con toda la parte administrativa, muestras, material de laboratorio, y aquí sí que se ha convertido también en una especie de homenaje, pues eso, de todos los trabajadores que han pasado por la institución y todas las labores también que complementaban no solamente la investigación, sino las labores de formación pues a través de cursillos, cursillos de viticultura, etcétera, que se realizaban también aquí. Homenaje también pues, a Sisto Fernández y a sus hijos, que desempeñaron una labor fundamental en esta institución durante varias generaciones. No solamente eso, como decía, a través de los cursillos y de la investigación, sino también la publicación de libros, como La vid y el vino en La Mancha en 1963. Plano también, si el inicio de la exposición veíamos la fotografía del campo de experimentaciones, pues en este plano de 1924 directamente vemos pues la distribución de todas las áreas, las parcelas de ese campo de experimentaciones. Y sí que hay que decir que todo el material que tenemos en la mesa era original de la enológica. También no forman parte de la enológica, pero sí nos interesaba incorporarlo como imagen de lo que sería un despacho de la época, la butaca de Luis Palacios, y también este cartel, este mapa de la regional vinícola de 1910 que ha cedido a los hermanos García Rabadán Caropatón. Y bueno, no solamente por lo que sería el componente de información, de datos, sino también por toda la cantidad de empresas que se anunciaban y que rodean el ámbito, las imágenes centrales. O, por ejemplo, una máquina, en este caso no es la máquina original de escribir de la enológica, la ha cedido Ángel Chacón, y sí que es es exacta, no es la misma pieza, a ver si me explico. Es el mismo modelo que figura en la fotografía de las postales de Piqueras del escritorio de las bodegas Piqueras. También de la enológica, bueno, aparte del material de laboratorio, algunos de ellos son de la colección de José Luis Martínez. Otras son piezas de la estación enológica, tanto en la vitrina como en la poligonal, como en la que tenemos a la pared, sobre todo las piezas que hay en la parte superior. Y luego todo el material de administrativo, las cartas de peticiones de análisis, el jurado mixto, las peticiones para el tren de desfonde que realizaban los viticultores a esta institución, publicaciones relacionadas con la filosera, bueno, toda una serie de documentos pues que es eso, que profundizan en el conocimiento de esta institución y de toda la labor que realizaban. Concluyendo con la parte de las familias, seguimos con la familia con la casa Bansais, con la casa de Abelardo Fernández Puebla. En este caso, bueno, pues teníamos este cartel, recuerdo de su nombramiento, por aparte de de ser bodeguero, pues cumplió una función, un cargo público como concejal y luego como alcalde en el ayuntamiento. Bueno, pues tenemos este recuerdo de 1899 sobre su nombramiento como concejal. El apartado de la familia Ruiz de León, ya lo he dicho durante la entrevista, para nosotros ha sido fundamental en esta exposición contar con los fondos que nos han cedido las familias Ulloa Fillol y Pérez Fillol. No solamente el retrato, fotografías, sino también esta maleta que recuperó Félix Ángel Rodríguez justo en el momento del derribo de la casa y que, bueno, pues que contiene toda una serie de elementos. Algunos estaban originariamente en la maleta, como las publicaciones sobre química agrícola, novelas y correspondencia, y luego las fotografías y el material de
de escritorio sí que nos lo han cedido las familias Pérez Fillol, que son originarias, son los originales de Domingo Ruiz de León. Bueno, la parte más emocional ya le he comentado en la entrevista, pero bueno, en este caso pues tenemos aquí este pequeño grupo de objetos y de documentos pues que nos está contando una historia concreta, además muy emocionante desde el punto de vista familiar. Lo mismo queríamos jugar con esa misma capacidad de evocar espacios desaparecidos a través de estos paneles de las familias de los López Tello, Tarancón y de la familia Galán. En este caso, Petri Fernández Yáñez nos ha cedido el cuadro de Manuel López Tello y algunos de la correspondencia que mantuvo Manuel López Tello con casas de vinos de distinta procedencia, fundamentalmente de Madrid, Inocencio Verdeval Fernández. Y bueno, en este caso sí que hay una curiosidad. Hay un documento, una carta que escribe Ulpiano Dorado, que era un representante, un comisionista de venta de vinos, en el que le está pidiendo que si ellos no son capaces si no tienen existencias suficientes o vino suficiente para suministrarle, que por favor le pongan en contacto con esos primos suyos que en otra carta les habían dicho que podían facilitarles el vino. En este caso esos primos son la familia Galán, los hermanos Galán. Por lo tanto ahí se ve también esa relación cordial entre primos hermanos de pasarse clientes para favorecer el desarrollo económico no solamente de una familia sino de todas en conjunto. Bueno, etiquetas también, en este caso sí que hemos incluido de las bodegas Tarancón algunas etiquetas de la casa, aparte de los retratos, los rostros de Ignacio Tarancón y de Abel Tarancón. Un pequeño detalle, la casa de los López Tello, en este caso de Tomás, todavía existe en la actualidad, está justo en el Chaflán, en la calle de las Cruces con la calle Castellanos, justo muy cerquita en las inmediaciones de la bodega Los Llanos. Pues otra de esas casas solariegas, pues que no estaría mal que alguien hiciera un por dónde para comprarla y rehabilitarla. La familia Galán sí que para mí desde el punto de vista personal ha sido muy emocionante el contar con esta vitrina. Aparte porque se han volcado los hermanos Galán Ruiz Poveda, nos han facilitado documentación que se encuentra aquí contenida, tanto para la exposición, también para la edición del libro de José Luis. Para mí ha sido emocionante porque hemos podido reunir a tres hermanos que llevaban décadas sin juntarse. Además, un periplo, el de estas tres fotografías, muy dispar, porque la central la conservaban sus bisnietos, pero las laterales, una de ellas estuvo a punto de desaparecer, la de Juan Galán Caminero, que la recuperó José Antonio González Mota, y precisamente la otra, la de José Galán Caminero, yo me la encontré directamente en el cubo de la basura. Lo que hice fue recuperarla y bueno, a raíz de encontrar esa fotografía y otra documentación en el baúl del ingeniero Emilio Galán, pues pude saber quién era y bueno, pues eso, colocar esa fotografía de los tres hermanos para mí fue muy emocionante, el volver a reunirlos, aunque sea de esta manera simbólica a través de sus caras. En este caso, todo el material que aparece en este baúl fue encontrado directamente en la basura. Hubo una venta de una casa, los que adquirieron la casa pues no consideraron que este material contenía información personal, familiar, y decidieron deshacerse de él, y yo por casualidad descubrí este material en el contenedor y lo recuperé, y bueno, pues nos estaba hablando básicamente de la historia de Emilio Galán López Tello y de su mujer, Francisca Galán y García Rojo, eran primos hermanos. Emilio era hijo de Juan Galán Caminero y Francisca Galán era hija de José Galán Caminero, eran primos hermanos. Bueno, una de las vitrinas a la que le tenemos más cariño es a la de la familia Brotons, a las bodegas Brotons, porque aparte, bueno, Joaquín, poeta de Valdepeñas, pues fue uno de los integrantes del Consejo Áulico, y sí que tuvimos claro desde el principio que
tenía que tener un lugar privilegiado su familia en esta exposición. De hecho, prácticamente todo el material ha sido donado por él, las fotografías de Santa Isabel y Santa Catalina, aparte de otras piezas que ha donado también José Luis, porque José Luis sí que tiene vínculos familiares con la familia Bretón. Bueno, de hecho, esta foto es suya, es la fotografía de su abuelo, de José Díaz Cortés. La documentación más importante quizás que se contenía o que recuperamos de la basura precisamente es la correspondencia entre Emilio Galán y el ingeniero Dupuy de Long, que fue el encargado de traer las aguas a Valdepeñas. Está toda la parte de las mediciones y un primer proyecto inicial que todos desconocíamos, bueno, pues que se encontraba precisamente, bueno, pues eso, que estuvo a punto de desaparecer en la basura. El del resto queríamos cerrar la parte de las familias pues directamente con las últimas, con las que las más cercanas desde el punto de vista histórico a nosotros, como las bodegas Morenito, a través también de la fotografía del Museo del Vino, las bodegas Luis Mejía y las bodegas Félix Solís, con imágenes, bueno, al estar más cercanas en el tiempo, queremos que aparecieran reflejadas por cerrar también un poco el ciclo de las familias bodegueras. En este caso, como decía en la entrevista, pues sabemos que faltan muchas, somos conscientes y bueno, pues queda pendiente de realizar esa labor para otra exposición. No podemos olvidar, no solamente, este es uno de los temas transversales, no solamente la elaboración del vino, sino también las alcoholeras, las vinagrerías y otros derivados. Ya hemos visto el caso de economía industrial, pero bueno, también en este caso las alcoholeras, como la de los Fernández, y otros productos como el calambur, los ponches, el ponchetello. Imágenes precisamente de esas alcoholeras que han desaparecido y una familia vinculada fundamentalmente a las alcoholeras que son los Fernández Verdejo, con estas piezas, bueno, la fotografía de la bodega, la etiqueta del Ángel, y esta fotografía, el retrato de Manuel Fernández Sacristán Verdejo y Felipa García Rabadán Maroto, que nos han cedido las familias Fernández Sacristán Delgado, junto a otro material que luego veremos en el caso de marketing y vino. Queríamos hacer un impasse también, uniendo junto lo que sería las otras derivados del vino y la arquitectura de las bodegas, con esta pequeña recreación, aunque no tenga un panel individualizado, sobre la artesanía, qué papel jugó los talleres artesanales dentro de las propias bodegas, pero también como talleres independientes, el taller de pellejos, el de cubería y también los carreteros, hasta fundamentales también para la labor que se desarrollaba entre el ámbito agrícola, entre los majuelos, durante la vendimia, y luego la llegada a las bodegas hasta la aparición de los tractores. O, en este caso también, la labor de tonerería. Es un capacho que además se encuentra en el mismo estado en el que nos lo donaron los originales. Contienen un montón de piezas de tonerería de la bodega de Valentín Alcaide. En este caso es una donación del muy querido y por desgracia fallecido José Antonio Sánchez Elola y su mujer Rosa Alcaide. Bueno, pues que también queríamos que de alguna forma fuera un homenaje a José Antonio, el que esta pieza estuviera en esta exposición. Más que nada muy querido por mí personalmente y también por José Luis Martínez. Otro de los temas transversales, y que a mí sí que me interesaba tratar mucho, porque al fin y al cabo es una de mis líneas de investigación, de mis temas de investigación, que es la arquitectura de las bodegas. Hasta qué punto la tradición, los orígenes de esa casa en la que se contenían talleres para almacenamiento, para transformación de alimentos desde época íbera, pues tenía una vigencia en la actualidad en las bodegas. Hemos visto el caso de las tinajas, como la continuidad de las tinajas de almacenamiento no deja de ser una transposición de la tinaja actual de vino, pero sobredimensionada para elaborar en cantidad industrial, o el propio tonel. Cómo es también ese espacio actual reproduce de alguna forma las bodegas de finales del 19 y principios del 20, no dejan de ser una evocación de una casa. Tiene la misma estructura, es un patio central, porticado, en torno al cual giran las estancias principales, exactamente igual que una casa solariega como la que puede ser la de la Fundación Gregorio Prieto o el Museo Municipal. Incluso la labor de la cueva, en un momento concreto para el almacenamiento de alimentos, se acaba convirtiendo también en el espacio de almacenamiento del vino. Y desde el punto de vista de los materiales tradicionales, exactamente igual. Las bodegas no implementan de ninguna manera
la industrialización, la aparición de nuevos materiales. Se sigue construyendo las bodegas no por ingenieros, arquitectos, sino por maestros de obras, con tapial, con madera, con piedra, con teja cerámica. Es una continuidad de esa arquitectura tradicional. Sí vemos elementos de modernización, como la aparición del hierro fundido en algunas columnas de porches, como la de la desaparecida, como las que desaparecieron en la transformación del Museo del Vino, de la bodega Leocadio Mareles en Museo del Vino, y que no entiendo muy bien por qué el arquitecto encargado de la adaptación prescindió de ellas y la sustituyó por póster de madera, porque nos hablaban precisamente de una época muy concreta de esa transición de la arquitectura tradicional a la industrial. Y ese cambio que luego se produce con otros modelos ya de época, ya de los años 60, de la segunda, podemos decir como otra etapa de industrialización posterior, en la que, bueno, pues sí que vamos a ver una pérdida paulatina de esos modelos identitarios arquitectónicos, como al final acaban convirtiéndose en bodegas industriales y que no son ya un referente de un territorio como hasta el momento, sino que, bueno, este tipo de fábricas pues los podemos ya ver, la misma arquitectura, en otras denominaciones de origen. Finalmente, y como conclusión a esta exposición, otro de esos temas transversales queríamos abordar el tema del marketing y el diseño publicitario. Como ya he hecho un poco de hincapié en este aspecto en la entrevista de antes, simplemente remarcar pues, que fue fundamental para la comercialización la aparición la presencia en exposiciones internacionales, o el factor de dinamización que supuso pues, la exposición regional del vino en el año 52, que no solamente fue a nivel regional, sino que tuvo una repercusión a nivel nacional y también mundial. Aquí vemos una revista Mundo Hispánico de ese mismo año, que además estaba pensada para el público latinoamericano. Se hablaba de Mundo Hispánico, por lo tanto sí que había una necesidad de utilizar esta feria como reclamo, como imagen de proyección al exterior. Imágenes también, pues otros aspectos como la operación vino, que aunque sí que tenía un componente, pues el de crear el grupo de viviendas de la radio, pero bueno, que también la presencia del vino en ese eslogan y la presencia también de actores y personajes de reconocidos, personajes públicos en Valdepeñas, no dejó de ser también una forma de promocionar la propia localidad y también los vinos. Imágenes de carteles que se colocaban en las carreteras o la publicidad que se colaba en prensa nacional, blanco y negro, Diario Pueblo, etcétera. Y luego también estos carteles, que también, bueno, pues es una forma también de comercializar o de divulgar la imagen de la empresa. O rótulos con esta tipografía, pintados en chapa, como en las bodegas Luis Rodero, los fondos de Cuba, de José María Sánchez Pinarejo, aparte de todo lo que sería las etiquetas, el diseño de etiquetas de distintas bodegas. Y con esta sería la imagen con la que acabaría la exposición.